6 de la mañana, 1 minuto. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, quisiéramos decir buenos días. Los estoy saludando a esta hora desde el barrio Meléndez, en la comuna 18, en el sur de Cali. Uno de los 3 puntos que ayer fue sacudido con esas explosiones que conmovieron y, por supuesto, estremecieron a la capital del Valle del Cauca. Aquí fue donde se dejó una motobomba que minutos después explotó a las 8 de la mañana y fue una de las primeras explosiones que se registró en la capital vallecaucana. ¿Cómo amaneció este punto? ¿Cómo amaneció Cali? Pues en una tensa calma, como ya les contábamos en los titulares. Vamos a mostrar un poco para que los televidentes tengan contexto de lo que está pasando aquí. Esto que está aquí al lado izquierdo es un polideportivo donde la gente viene aquí a realizar actividades deportivas. Lo que queda enseguida es un Cali, el Cali 18 de esta comuna, donde la gente viene a hacer los trámites administrativos, y enseguida, donde alcanzamos a ver ya las motocicletas de la policía, es donde queda la estación de policía del barrio Meléndez, que fue blanco del ataque terrorista de ayer a las 8 de la mañana. Este fue el primer punto donde detonó ese primer ataque ayer a las 8:10 de la mañana. Allí también alcanzamos a ver las velas con las que los habitantes de este sector anoche salieron a clamar por la paz en este territorio, en el Valle del Cauca y, por supuesto, en todo el suroccidente colombiano. Y vamos a mostrar también lo que está al frente de esta estación de policía que fue atacada, y es la zona comercial. Aquí la piñatería, la papelería, la zapatería, todos estos comercios cerraron desde muy temprano porque a las 8 de la mañana pues ya se habían visto impactados con este atentado terrorista. Y así está esta mañana el barrio Meléndez. Entre la zozobra y el miedo amanecieron los habitantes de este barrio de Cali. Por supuesto, la zona está acordonada y las autoridades permanecen en máxima alerta. Hay que decir también, el ejército salió a patrullar las calles de la ciudad y 100 uniformados de la policía llegaron a la capital del Valle para reforzar precisamente la seguridad, atendiendo ese llamado que hicieron las autoridades locales. Pero vamos a revisar entonces cómo fueron estos ataques terroristas, 24 ataques terroristas que sacudieron el suroccidente colombiano. Y vamos a empezar, miren, fueron 5 ataques con explosivos que sacudieron al Valle del Cauca. En la vía que comunica de Robles a Guachinte, en Jamundí, explotó un cilindro bomba. 3 personas perdieron la vida, decenas más resultaron heridas y varias casas quedaron averiadas. Una explosión similar ocurrió en Potrerito, que dejó a 8 personas lesionadas, y en Buenaventura estalló un petardo. Muy bien, pues vamos a revisar también lo que sucedió aquí en Cali, precisamente en el barrio Meléndez. Recordemos que fueron 3 detonaciones en cadena en poco más de 30 minutos que sacudieron ayer a la capital del Valle. Aquí en el barrio Meléndez fue activado una motobomba frente a la estación de policía. Un hombre que al parecer cuidaba las motos, nos han comentado los habitantes, conocido como el Barbas, perdió la vida luego de resultar herido en este atentado terrorista. Varias personas más que hacían mercado, que compraban en estos establecimientos comerciales que ya les mostramos, pues resultaron heridas en esta explosión. Pocos minutos después hubo otra detonación en inmediaciones de la estación de policía de Los Mangos, en el oriente de Cali. Allí otra persona perdió la vida y una explosión causó temor en el barrio Manuela Beltrán, también en el oriente de la ciudad, sin consecuencias de vidas humanas. Las detonaciones, que fueron casi de manera simultánea, dejaron 5 muertos y 74 personas heridas en la capital del Valle del Cauca. Situación que prende las alarmas y que, por supuesto, ayer se realizó ese Consejo de Seguridad donde se tomaron medidas como la ley seca que está rigiendo hoy en la capital del Valle, que empieza a las 9 de la noche y va hasta las 6 de la mañana. Es una situación que, por supuesto, tiene en alerta a la capital vallecaucana, pero también al departamento del Cauca, también a todo el suroccidente colombiano. Es que fue una jornada de horror, fue una jornada de terror lo que se vivió ayer en menos de 24 horas por estos ataques violentos que han sido atribuidos a las disidencias de las FARC. Hablamos entonces también de lo que sucedió en el departamento del Cauca. Miren, el saldo preliminar es de 8 personas muertas y más de 74
4 heridas entre civiles y miembros de la fuerza pública en una arremetida que incluyó el uso de 4 carros bombas y 3 motocicletas. ¿Cómo fue esta arremetida violenta en el suroccidente colombiano? En el siguiente informe se los contamos. Una oleada de ataques con explosivos sacudió al Valle del Cauca. Un cilindro bomba en la vía que comunica de Robles a Guachinte en Jamundí explotó dejando a 3 personas muertas. Decenas más resultaron heridas y varias casas averiadas. Una explosión similar ocurrió en Potrerito que dejó a 8 personas lesionadas. En el barrio Meléndez fue activada una motobomba frente a la estación de policía. Un hombre que al parecer cuidaba las motos en el sector perdió la vida. En la zona todo fue caos, había varias personas mercando en el momento de la explosión. Y lo que nosotros no podemos permitir es que nos vuelvan a llevar a 1989. La seguridad se está deteriorando por todo el país. Casi de forma simultánea hubo otra detonación en inmediaciones del CAI de Los Mangos. Allí otra persona perdió la vida. Una recompensa de hasta 300 millones de pesos por cualquier información que permita la identificación de los responsables de estos actos terroristas. Y en el barrio Manuela Beltrán, oriente de Cali, otra explosión. Uno siente incertidumbre, desconfianza, ya cuando uno vea carros por ahí parqueados, motos. Con miedo, un poco de miedo, sí, porque pues todo el mundo corre para allá y para acá, pues y uno es esperado que los hijos que se van a trabajar y uno nadie sabe. Tras un consejo de seguridad, la gobernadora le hizo un llamado al gobierno nacional. Estamos pidiendo refuerzos de la policía y del ejército. ¿Por qué? Creemos que tiene que haber una acción conjunta y sostenida en el municipio de Jamundí para afectar la Jaime Martínez, que es la que nos está haciendo daño a Jamundí y por supuesto a Cali. El presidente Gustavo Petro anunció en su cuenta de X que este miércoles encabezará un consejo extraordinario de seguridad en la capital del Valle. 6 de la mañana, 9 minutos. Recordemos que hay alerta naranja en la red hospitalaria del Valle del Cauca, esto debido a los 74 personas que resultaron heridas tras estos ataques. Pues precisamente vamos a la clínica Valle del Lili, donde está María Juliana Reyes, para que nos cuente el estado de salud de estas personas que resultaron heridas. María Juliana, buenos días. Stephanie, televidentes, muy buenos días. Así es, así lo ha informado la Secretaría de Salud del Departamento del Valle del Cauca. 74 personas provenientes no solamente de los actos terroristas que se adelantaron aquí en la capital vallecaucana, sino también en municipios como Jamundí y otros municipios del Departamento del Cauca, que están siendo atendidas en diferentes centros de salud. Aquí, en la Fundación Valle del Lili, solamente se están atendiendo, escuchen esto, 21 pacientes que llegaron con heridas traumáticas por los artefactos explosivos. Esto es lo que han dicho también desde esta clínica. Además, han manifestado que están con una sobreocupación del 300% ante la contingencia que se ha presentado aquí en la capital vallecaucana, y también han manifestado los centros de salud, no solamente la Fundación Valle del Lili, y es que necesitan sangre, necesitan donantes para poder contribuir a los pacientes que se vieron afectados y que son víctimas de esos actos terroristas. Escuchemos a la secretaria de Salud del Departamento del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, haciendo este llamado. Hay un número muy importante de heridos, 74 heridos, personas que están siendo atendidas en los centros médicos de la ciudad de Cali y que requieren, por su condición de gravedad, sangre. En este instante tenemos dificultades con este líquido vital y necesitamos que ustedes nos ayuden donando sangre. Se pueden acercar a la Fundación Valle del Lili, al Hospital Universitario, al Centro Médico Imbanaco o al Banco de la Cruz Roja a donar sangre. Bueno, esos serían entonces los puntos para que los ciudadanos que quieran donar pues se acerquen y contribuyan a esta contingencia también a nivel de salud que tenemos aquí en Cali, en el departamento del Valle del Cauca. Importante también manifestar, recordemos, fueron 2 menores de edad los que resultaron afectados en medio de estos actos terroristas, y la Fundación Valle del Lili también notificó que una paciente de 32 años, una mujer, falleció en medio de la atención de estos procesos clínicos. La alcaldía de Cali
también informó que esta mujer es proveniente de Corinto, Cauca, también afectada por los actos que se llevaron a cabo en este departamento vecino. Stephanie, usted tiene más información con respecto a lo que se adelantará durante este día. Nosotros seguiremos aquí informándoles cómo avanzan los pacientes víctimas de estos actos. Del lado de los afectados, María Juliana, gracias. Son las 6 de la mañana, 12 minutos. De los 24 atentados que se registraron ayer en el suroccidente colombiano, 13 ocurrieron en el departamento del Cauca, afectando a 10 municipios y dejando, por supuesto, a 2 uniformados de la policía fallecidos. Pues precisamente nos trasladamos de inmediato al departamento del Cauca, donde está María Camila Roa con los detalles de cómo se ha vivido esta jornada de ataques contra la fuerza pública, una jornada de horror y, por supuesto, una jornada cargada de violencia. María Camila, cuéntenos el panorama y lo que se vive a esta hora ahí en Popayán. Buenos días. Stephanie, televidente, sí, lo saluda a esta hora, a las 6:12 minutos. Termina de aclarar el cielo aquí en la Ciudad Blanca de Colombia, que como bien usted lo dice, tuvo un martes de horror, una jornada entre la violencia y la zozobra por cuenta del accionar de las disidencias de las FARC, del Estado Mayor Central, que cometió un total de 14 actos terroristas en 10 municipios del departamento. No hubo una sola hora en la que no hubiera violencia, no cesó la violencia en esta jornada, porque hasta altas horas de la noche hubo ataques de las disidencias, puntualmente en Santander de Quilichao, un intento de lanzamiento de dron frustrado, donde por supuesto y como siempre la fuerza pública estuvo allí atendiendo la situación. Nos dice la gente aquí en Popayán que esto no es nuevo, pero que hace mucho no sentían este nivel por el recrudecimiento de la violencia en las últimas horas. ¿Qué es lo que está pasando? Como usted lo comentaba, las disidencias están alborotadas puntualmente por un aniversario de un terrorista de alias Majin Buu, que fue neutralizado por la fuerza pública en el 2022. El aniversario es el viernes y por eso son días de alerta aquí en el departamento del Cauca. Hay alerta en 22 de los 44 municipios y por supuesto esto ha generado pues medidas de las autoridades para salvaguardar a la población. Los niños hoy en Popayán no tienen clases presenciales en colegios públicos, en colegios privados. Está la virtualidad hasta el próximo lunes y la policía prepara nuevas ofensivas contra estos criminales de las disidencias de las FARC. ¿Qué ha sido lo que ha pasado? ¿Cuáles son los municipios afectados? ¿Y quiénes son los 2 patrulleros de la policía que fallecieron lamentablemente en las últimas horas? Aquí les tenemos el reporte. El primer atentado terrorista se registró en el bordo cabecera municipal del Patía. Un vehículo cargado con explosivos fue detonado frente a la alcaldía. A las 5:20 de la mañana se escuchó la explosión, cuya onda expansiva causó graves daños estructurales y dejó a un policía y a un civil herido. El bordo Patía esta mañana explotó un carro bomba. Afortunadamente no había gente sobre esos momentos, siendo la madrugada, con daños materiales bastante fuertes. Hemos estado conversando con el señor alcalde, quien está en este momento en el lugar de los hechos, y obviamente nuestra fuerza pública, quien está haciendo todo lo pertinente para tratar de hacer rastreo pertinente de que no existan otros artefactos explosivos cerca. Minutos después ocurrió el segundo ataque terrorista. Fue en Corinto, norte del Cauca. Un carro bomba fue activado en el Parque Central cerca de la estación de policía, causando gran destrucción y dejando a 2 personas heridas. En Corinto, desgraciadamente, a la madrugada colocaron un carro bomba, pero es decir, la afectación es para la población civil. Al frente del parque, lógicamente la estación está más retirada y como hay barricadas, pues seguramente no pudieron llegar hasta allá, pero los locales, la panadería, donde estaba el billar histórico allí, las familias que viven allí. 4 heridos dejan estos atentados con carro bomba en Corinto y el bordo Patía. En el municipio de Corinto tenemos 2 personas, 2 civiles afectados, uno con aturdimiento, otro con una herida por arma de fuego en pierna. En el municipio del Bordo tenemos un policía herido y un civil herido. El gobierno del Cauca atribuye la escalada terrorista a un aniversario de las disidencias de las FARC. Esto obedece en el sur, obviamente, a la estructura de la Carlos Patiño, en el norte a la estructura de Iván Mordisco, recordando que en estos días se celebra precisamente por parte de ellos, que para nosotros es una situación que de verdad lamentamos y que, por supuesto, rechazamos totalmente. ¿Celebran la muerte de Majin Buu? Celebran la muerte de Majin Buu, por supuesto que sí. A esta hora, Ejército y Policía ya hacen presencia con todas sus capacidades en los municipios afectados.
Como lo veíamos entonces, esta situación de orden público muy difícil ha generado pues que las autoridades estén desplegadas a lo largo del departamento. La policía, el ejército están trabajando de manera coordinada también con la gobernación. A esta hora yo me encuentro en la gobernación del Cauca y vamos a saludar al gobernador Jorge Guzmán, que hasta ahora nos atiende muy amablemente. Gobernador, un gusto tenerlo en Noticias Caracol, bienvenido. María Camila, muy buenos días, un saludo a todos los colombianos. La situación a esta hora, porque esto pues lamentablemente, gobernador, con el paso del tiempo solo pues se recrudece. ¿Qué pasó en estas últimas horas en Santander de Quilichao? ¿Cuál es el balance hasta ahora desde el Cauca? Bueno, esta es una semana de máxima alerta en nuestro departamento del Cauca en virtud de que se celebran o se conmemoran los aniversarios de jefes de estructuras terroristas, y esto nos ha llevado a que en articulación con la Fuerza Pública, con Gobierno Nacional, Ministerio de Defensa, generemos un plan preventivo y de contingencia. Hasta el momento 10 municipios afectados en más de 14 acciones terroristas. De los 22 que se tenían anunciados, es importante resaltar y reconocer todo el trabajo y la disposición de la Fuerza Pública, nuestra solidaridad para nuestros 2 patrulleros que resultaron muertos en estos accionar y más de 10 policías afectados. Sí, hablemos un poco de las situaciones puntuales. El atentado en Villarrica con esa buceta bomba que deja la muerte del patrullero, lamentablemente. Las acciones de inteligencia puntualmente en la revisión de la vía, ¿qué pasó ahí, gobernador? Bueno, es importante rechazar vehementemente este accionar de estas estructuras, este accionar terrorista, violatorio flagrantemente del derecho internacional humanitario, donde a través de bombas caseras, de estas bombas que los colocan en los vehículos, los utilizan como ramplas, 2 o 3 personas de estos terroristas colocan para afectar a la infraestructura de nuestro departamento, la infraestructura social, pero sobre todo para afectar a la población civil, la integridad física y las vidas de toda la población en nuestro departamento del Cauca. Rechazamos de manera enfática que estas acciones violatorias del derecho internacional humanitario no están dirigidas absolutamente contra un objetivo específico, sino que lo que buscan es crear zozobra, miedo y matar a cualquier persona que se encuentre en algún sitio cerca a las estaciones de policía. Estas estructuras hoy no confrontan a nuestra fuerza pública en enfrentamientos directos, sino que utilizan estos artefactos a través de drones, de ramplas improvisadas para afectar y dañar a toda la población. Ensañados con la población. Una pregunta final, gobernador, que tiene que ver con este recrudecimiento de la violencia, y es que si hemos visto, esta ha sido una semana muy violenta en Colombia, la sensación de ustedes aquí en este territorio cuando ven que esto pues no solo empeora acá, sino que mire cómo está afectando cascos urbanos como Cali, Bogotá, que son las grandes urbes, ¿cuál es la sensación de ustedes? Pero definitivamente estas estructuras quieren desestabilizar el país, quieren desestabilizar el suroccidente colombiano. Este accionar desde el Valle del Cauca, Cauca y Nariño nos debe convocar a trabajar conjuntamente. Por eso estamos previstos en el Consejo de Seguridad convocado por el señor ministro y el señor presidente, donde estaremos los 3 gobernadores de Nariño, Cauca y Valle, para que generemos acciones estratégicas conjuntas que permitan desescalonar el conflicto y generar acciones efectivas contra estas estructuras terroristas. Vamos a estar entonces muy atentos a esos encuentros de unión entre el suroccidente. Gracias, gobernador, por atendernos. A ustedes. Feliz día. Es la voz de las autoridades aquí en el Cauca, en Popayán. El gobernador sale hacia Villarrica, va a estar visitando territorios del norte del Cauca y también va a asistir al Consejo de Seguridad en Cali, donde se espera la presencia del presidente Gustavo Petro. Vamos a otro punto de aquí de la capital blanca de Colombia, donde se encuentra mi compañero Fernando Rojas, que ha estado al tanto de esta situación y ha hablado con la gente que ha sufrido esta escalada violenta. Fernando, ¿cuál es el reporte esta mañana? Buenos días.
María Camila, muy buenos días. Pues bueno, la gente en el departamento del Cauca manifiesta su preocupación, manifiesta todo este temor que se siente y que se vive en el ambiente aquí en el departamento del Cauca. Hoy, como usted lo decía, amanecimos con ley seca. Hasta el próximo sábado no puede haber parrillero hombre en el sector histórico de Popayán. La ciudad, si usted se dio cuenta, pues está acordonada en los sectores donde están los edificios públicos. Y pues, como usted lo decía, no hay clases hasta el próximo lunes en los colegios públicos y privados de la ciudad de Popayán. Y es que la situación que se presentó el día de ayer pues mantuvo en vilo a varios municipios. 10 de ellos recibieron hostigamientos, ataques con explosiones y varias personas heridas. Pues ya todos lo sabemos, lamentablemente 2 policías que resultaron asesinadas en medio de estos ataques. Vamos a ver qué fue lo que sucedió el día de ayer. En la vía panamericana, en el tramo Popayán-Cali, en el peaje Villarrica, desconocidos activaron una buseta que había sido cargada con explosivos y que habían dejado abandonada frente al puesto de control de tránsito. Tras la detonación, uno de los policías resultó gravemente herido, por lo que fue trasladado a la clínica Valle de Lili, en donde falleció. Otros 2 uniformados también resultaron lesionados. Uy, vea, un atentado terrorista aquí, vea. En Caloto, Cauca, la estación de policía fue hostigada. Un uniformado murió luego de ser impactado por ráfagas de fusil. Investigan si un francotirador habría sido el responsable. En Timbiquí, Cauca, un artefacto explosivo fue lanzado contra la base de la Armada Nacional. Según el más reciente reporte, no se registra personal herido. En Buenos Aires, Cauca, activaron un artefacto cerca a la estación de policía. Por fortuna, no se reportan lesionados. Pero ese artefacto cayó y detonó antes de esa edificación de la policía. Lo hizo al lado de la Casa de Justicia del municipio y enfrente del edificio de la alcaldía. Por suerte, para esta comunidad, sin consecuencias en materia de vidas humanas. En los municipios de Toribío y Morales, Cauca, también se presentaron hostigamientos de presuntos miembros de las disidencias contra la fuerza pública. Un civil resultó lesionado. Según la Secretaría de Salud del Cauca, en Argelia, en el corregimiento de El Plateado, explotó un artefacto cerca al hospital móvil instalado por el Ejército y el Gobierno Nacional. Mira, a esta situación se suma también lo que se presentó en la tarde de ayer en el municipio de Argelia, básicamente en el corregimiento del Plateado, cuando estos grupos, al margen de la ley de paz, exactamente la Carlos Patiño, utilizó una camioneta como rampa para atentar contra la base militar que se encuentra en este sector. Afortunadamente no se presentaron heridos. La Gobernación del Cauca junto a otras autoridades realizaron ayer un consejo de seguridad donde se tomaron diferentes determinaciones, tal vez la más importante de ellas, ofrecer 300 millones de pesos de recompensa para quien dé información que permita la captura de los responsables de todos estos atentados. Así mismo han pedido mucha precaución, ayuda con las autoridades porque hay una amenaza latente en 22 de los 42 municipios del departamento del Cauca. Vamos ahora hacia la ciudad de Cali con nuestra compañera Stephanie Perlaza, quien tiene más información. Stephanie, muy buenos días. Así es, Fernando, 6 de la mañana, 24 minutos. También muchas zozobras, no solamente en Popayán, Cauca, Valle del Cauca y por supuesto aquí en la capital, en Cali. Estamos, como les recordamos a nuestros televidentes, en el barrio Meléndez, punto de la primera explosión que se registró ayer a las 8:10 de la mañana aquí en la capital del Valle del Cauca. Negocios cerrados, la gente ya está saliendo hacia sus trabajos a cumplir con sus obligaciones diarias, pero entre la zozobra y por supuesto el temor luego de verse sacudidos con esa grave explosión aquí en el sur de la capital vallecaucana. Pero además, anoche a las 8 de la noche, habitantes de esta zona se dieron cita en la iglesia que queda a 2 cuadras de aquí para pedir por la paz en este territorio, en una velatón, a pesar de la lluvia y con sombrillas en mano, dijeron vamos a salir de la iglesia y vamos a caminar hasta este punto donde se dieron cita para unidos pedir por la paz en Meléndez, en Cali, en Valle y en el suroccidente colombiano. Ese clamor que hacen los habitantes de Cali, de aquí del barrio Meléndez, pues también se replica en varias zonas del país que se han visto afectados por el conflicto. ¿Qué pasó
pasó en Cali luego de este atentado terrorista? Pues anoche también se dio la llegada de 100 uniformados de la policía que llegaron a la capital vallecaucana. Aterrizaron anoche en la Marco Fidel Suárez, en la Escuela de Aviación, donde hoy se llevará a cabo ese Consejo de Seguridad, donde se espera la presencia del presidente Gustavo Petro. Allí llegaron anoche los 100 uniformados para reforzar la seguridad en la capital vallecaucana, atendiendo ese llamado que hicieron las autoridades locales, alcaldía y gobernación, para que se redoble la seguridad aquí en Cali. Hay que decir también, el ejército salió a las calles a patrullar la ciudad, custodiando precisamente a los habitantes de Cali. Este no es un problema solamente de Cali, es un problema del país. Esto es lo que ha dicho el alcalde Alejandro Eder. Pero hoy les digo también, con la frente en alto, que Cali no se arrodilla, que Cali no se rinde, y vamos a enfrentar a los terroristas con la berraquera que se necesita. Durante meses vengo advirtiendo del deterioro de la seguridad en nuestra región, del incremento de las economías ilegales, como las 2.000 hectáreas de coca sembradas en Jamundí, sin ningún tipo de atención de las autoridades, y por la falta de apoyo del gobierno nacional a la fuerza pública, apoyo en recursos y apoyo político. Esa violencia que parecía lejana, la vimos en el Catatumbo, la vimos en zona rural de Antioquia, en el Chocó, la vimos con el atentado contra Miguel Uribe el sábado pasado. Toda está relacionada, y esa violencia que se produjo en Cali es una amenaza para toda Colombia. Una amenaza para todo el país, pero también han dicho que Cali, el Valle del Cauca y el suroccidente colombiano no están solos. Es el llamado a la unión que han hecho los mandatarios locales, también a mantener la calma ante esta situación de zozobra. Nosotros a las 6 de la mañana, 27 minutos, estaremos con ustedes más adelante en esta primera emisión de Noticias Caracol, contándoles cómo transcurre esta jornada luego de estos ataques terroristas en la capital vallecaucana y por supuesto en el suroccidente colombiano. Noticias Caracol del lado de la